Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en la mesa Inmersividad y Cultura. Muchas gracias a Conrado, a Duba y a todos los organizadores del evento por la invitación. Voy a presentar a la primera expositora, Laura Bonofiglio. Es de la Universidad de Buenos Aires, alumna de la especialización de diseño de las enseñanzas, docente de microbiología, investigadora CONICET, del Instituto de Investigaciones de Bacteriología y Virología. Laura, el vivo es tuyo. ¿Qué tal? En realidad vamos a dar la charla con Iris, a ver, esa que es parte de nuestro equipo, así que le doy el pase a ella, que es la que va a empezar. Perdón, entonces ya aprovecho a presentarlas. Iris Mabel Chiesa, Universidad de Buenos Aires, alumna de la especialización de enseñanza con tecnologías, colaboradora del Museo de Historia del Cine y Cirugía Vicente Risolia y del Museo Jusey de Historia de Ciencia y la Tecnología. Es docente adscripta en socioantropología médica, socioantropología médica, docente de salud pública y bioética. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto estar acá con ustedes. Realmente poder estar acá significa un esfuerzo grande, más que nada, y una motivación dada por nuestros docentes, que nosotros venimos de la especialización en diseño de la enseñanza con tecnologías del nivel superior, de la EDET, del CITEP, y bueno, nuestro proyecto, lo que vamos a presentar, se enmarca dentro de lo que es un prototipo asociado a justamente tecnologías emergentes e inmersivas en el Museo Risolía. Para presentar pantalla, directamente presento. ¿Se ve bien? Sí, se veis. Bueno, muchas gracias. Nosotros pertenecemos, como digo, a la EDET. Somos un grupo un poco más amplio, conformado por Laura Bonofiglio, mi nombre es Iris Chiesa, Sandra Lagut también, Patricia Santagapita y Paula Sokolovsky. Nosotros somos un grupo transdisciplinario que venimos de distintas unidades académicas y la propuesta, más que nada, se enmarca dentro de un proyecto que justamente partimos, por ejemplo, de esta imagen que marca un antes y un después, ¿no?, de la pandemia. Realmente sorprende ver o lleva a reflexión ver esta imagen de cómo se congregaban o cómo se reunían las personas en las exhibiciones artísticas, que hoy en día, cuando veamos las imágenes que vamos a mostrar, generan, en cierta forma, realmente un antes y un después en lo que son las visitas, en lo que son los recorridos en las exposiciones artísticas y más que nada en el museo. Y para acompañar un poco esta exposición y para enmarcar un poco lo que venimos a mostrar, traemos una frase de Lobato. Lo que refiere Lobato es que las posibilidades técnicas, el uso creativo de las posibilidades técnicas de nuestra época, hizo posible la emergencia de nuevos formatos narrativos para contar lo real, en el marco de un proceso de transformación y mutación de los ecosistemas de medios a escala global. Es muy importante destacar esto de contar o rever estos formatos narrativos para contar lo real desde justamente lo que tiene que ver con la tecnología y con las técnicas que hoy en día contamos. Y para enmarcar
esta frase, nosotros la aplicación la sostenemos dentro de lo que es el Museo de Historia de la Medicina y la Cirugía Vicente Risolía. O sea, nuestra intención es aplicar técnicas y tecnologías inmersivas de realidad virtual y realidad ampliada en lo que es el Museo de Historia de la Medicina y de la Cirugía Vicente Risolía. Este museo se encuentra en la Facultad de Medicina, pertenece a la red de museos UBA, y fue creado, realmente tiene una historia de antaño, en el año 1934. Acá podemos observar cómo hoy se encuentra en comparación esa imagen, cómo hoy se encuentra el museo. Realmente no hay visitas, obviamente por una cuestión de restricción obvia a la pandemia, pero este museo, lo que queremos hacer valer es que tiene un acervo histórico importantísimo, es decir, hay piezas de la historia de la medicina y de la cirugía que no se encuentran en ninguna parte del mundo. Se ven piezas del siglo XVIII, del siglo XIX, y se ven cómo se trabajaba en esas épocas, qué instrumentos se empleaban nuestros cirujanos de esas épocas, y además, ¿por qué consideramos que son justamente maestros de la cirugía? Por ejemplo, tenemos piezas de la doctora Grierson, de la doctora Cecilia Grierson, de la analgesia, que fue un antes y un después para el tratamiento quirúrgico, de la esterilización, o también podemos encontrar piezas que se correspondieron con el tratamiento de la fiebre amarilla. También podemos encontrar un consultorio de época de la década del 40, 1940, perteneciente al doctor Devoto, íntegro. Realmente se ven cosas llamativas en este museo. Y la propuesta que planteamos con respecto a la aplicación de tecnologías y técnicas de realidad virtual y realidad ampliada tienen que ver justamente con poner en valor este museo que hoy en día se ve vacío casi por obvias razones, pero la propuesta tiene que ver con aplicar en dos instancias lo que tiene que ver con la realidad aumentada. En un primer momento se plantea una visita presencial, y en una segunda instancia lo planteamos como una visita virtual. Dentro de lo que es la visita presencial, la propuesta es, por ejemplo, seleccionar ciertos objetos del museo y colocar códigos QR para que en un primer momento los estudiantes y luego el público en general puedan recorrer el museo de forma, vamos a decir, activa, y escanear esos códigos QR que los remiten a ciertos contenidos. Por ejemplo, en esta imagen que traemos acá, la idea es que de la vitrina de la doctora Cecilia Grierson, los estudiantes puedan escanear este código y ser remitidos, por ejemplo, a un avatar, ¿no? A alguien que este avatar que los presenta en el recorrido por el museo. O también se puede plantear que estos QR remitan a nuestros estudiantes y al público en general a un video enriquecido. Presenta la historia de la doctora Grierson. Cecilia Grierson nace un 22 de noviembre de 1859, ejemplo de mujer luchadora. Que después este link los remite directamente a la bibliografía. O mismo también se puede pensar que esto enlace a contenidos de página web que tengan que ver con promoción de la salud. También algo muy importante a destacar, perdón, voy a volver para atrás, que me gustaría destacar es que justamente la vitrina de la doctora Grierson no solamente hace referencia a elementos que haya empleado esta emblemática mujer para nuestra disciplina, sino que también remarca, o se podría remarcar, la importancia que tuvo para nosotros que la doctora Grierson sea la primer mujer recibida cirujana de nuestro país y de toda Latinoamérica. Entonces, poder establecer o llevar a cabo este proyecto permite también reconocer todos los actores o todos los, vamos a decir, grandes científicos y cirujanos que tuvimos en nuestro país. Porque de hecho la doctora Grierson fue una mujer muy reconocida a nivel mundial dentro de lo que es la obstetricia y la cirugía. Entonces es poner en valor realmente
el acervo histórico y cultural que tenemos. En esta otra vitrina lo que se observa es la vitrina justamente de anestesia y anestesiología, que fue algo muy importante, fue un antes y un después para nuestra ciencia y nuestra aplicación médica, porque tiene que ver con el tratamiento del dolor. Y podemos, por ejemplo, asociar o vincular a los distintos objetos que se exhiben cosas importantísimas que significaron un hito, como por ejemplo, la primera película, la primera fotografía documental que se hizo en Buenos Aires, la hizo en relación a una intervención quirúrgica, la hizo el doctor Posadas, en el año 1899. Entonces, con esto no solamente hacemos o visibilizamos todo el acervo histórico y cultural de un museo, sino también que podemos ampliar con información muy importante para nuestra formación médica y para nuestra historia en general. La propuesta, como veníamos diciendo, no solamente implica un recorrido, vamos a decir, activo y corporal dentro del museo que hace avanzar la historia, sino también puede estar en la segunda instancia, que no lo expliqué al principio, pero vinculada luego, como decimos, en un segundo momento, a un recorrido virtual con una imagen 360, donde los estudiantes y el público en general pueden acceder, ver todo lo que se exhibe, y desde allí también seleccionar ciertas piezas que enlacen a más información. La propuesta obviamente que estamos planteando no solamente se enmarca en esta intención de poner en valor el museo, sino también de adecuarlo a nuestras prácticas pedagógicas y didácticas. Nosotros, este museo pertenece justamente al Departamento de Humanidades Médicas, contamos con dos materias importantes que son bioética fundamentalmente e historia de la medicina. Hay una crítica histórica que se le hace a nuestra formación, que se nos dice que somos formados dentro de un contexto bastante biologicista, es decir, nos falta esa pata humanística que desde esta propuesta pensamos que podemos generar un aporte importante. Entonces, cuando asociamos la propuesta la motivación o poner en valor nuestra historia, también en relación a nuestro Departamento de Humanidades resignificamos en relación a la currícula, en relación a todo lo que tiene que ver con nuestra carrera profesional. Entonces, pensándolo desde el aspecto pedagógico y didáctico, podemos plantear, por ejemplo, en la exhibición de una pieza museística como este esterilizador que estamos observando, que lo donó el mismo doctor Repetto en el año 1897, o sea, a principios del siglo XIX, los estudiantes pueden identificar estas piezas y asociarla, que es un esterilizador que se empleaba en la época justamente para evitar infecciones intrahospitalarias y para hacer más benigna, beneficiosa, más ética la práctica médica. Entonces, los estudiantes, al observar este objeto y capturar la información que se añade en esos códigos QR en modo de capa, pueden también asociar casos emblemáticos de la época y relacionarlo con la praxis médica actual o vincularlo con preguntas disparadoras. Todo esto también puede ser colgado en una página web, también vinculado a lo que sería el recorrido 360 de donde se va a exponer la página. Y para ir repasándole la posta a mi compañera, lo que queremos mostrar con esta imagen es que nosotros pertenecemos dentro del Museo de Risolía a la red de museos y es muy importante esta imagen en cuanto a la actitud dinámica que tiene que los estudiantes ya no sean sujetos pasivos que reciben información, sino que tengan una actitud activa donde se implican corporal y mentalmente y hacen avanzar la historia. Y la propuesta es dado desde pensar el acercamiento desde otro espacio, desde otro sentir, ¿no? Mejorar la experiencia y hacerla más atractiva y dinámica. Entre las inspiraciones con las que contamos para poder realizar este proyecto, no queremos dejar de mencionar a Alessandro Barico y su libro El Game, donde les voy a leer un fragmento que creemos que está muy relacionado con el tipo de propuesta que nosotros estamos planteando.
En este fragmento dice: somos humanos aumentados, podemos hacer más cosas y muchas veces la vida misma es demasiado poca. Necesitamos desarrollarla en otra realidad, poder agregar algo porque lo que tenemos no nos alcanza. Y esto va a que estamos en la época del game, en donde convivimos con un mundo virtual, que Barico lo llama el ultramundo, y el mundo offline. Sin duda esto es una gran inspiración que nos ha llevado a pensar esta propuesta que estamos presentando con este prototipo. La siguiente, Iris. Otra de las inspiraciones que hemos tenido en cuenta cuando pensamos esta idea de museo es en buscar qué otros museos de nuestro país estuvieran realizando aproximaciones similares a las que nosotros estamos acá pensando. Por ejemplo, este es el Museo de San Lorenzo en Santa Fe, donde justamente se usa la realidad aumentada, la realidad ampliada, para agregar capas de información a cierta información que posee, valga la redundancia, ese museo, de forma que el recorrido sea distinto, sea un poco más inmersivo de lo que sería si no estuviera puesta estas posibilidades tecnológicas. La siguiente. En cuanto a la factibilidad, pues nosotros estamos pensando que realmente este proyecto nos gustaría que pueda ser llevado a cabo, entonces tuvimos en cuenta ciertos actores que tienen que tener en cuenta para que este proyecto sea factible, y entre esos actores incluimos obviamente las autoridades del museo, a la Facultad de Medicina de la UBA, a los docentes, a los alumnos que van a estar en interrelación, a la formación docente, porque no nos olvidemos que está situada en una propuesta pedagógica, a ciertos desarrolladores, guionistas, y obviamente necesitamos poder tener una financiación para poder llevarla a cabo. Y además hemos estado mirando otros museos de la red de la UBA en qué situación estaban, y vimos que si bien muchos museos están muy desarrollados en cuanto a las capacidades de visita y demás, por lo que tenemos conocimiento, no hay ninguno que incorpore estas nuevas tecnologías para que la visita, tanto a nivel de alumnas y alumnos como del público en general, sea inmersiva. Por último, queremos citar una frase de Scolari que también creemos que es muy apropiada para este tipo de proyecto que estamos presentando y esta propuesta, que nos dice que las interfaces educativas se encuentran en un proceso de transición, en la que la generación del conocimiento será sustituida por nuevas formas de aprendizaje, en las que están involucradas las tecnologías emergentes y las narrativas transmedias. Yo creo que de este modo, con el proyecto que acá sobre todo les explicó Iris, en esta propuesta nosotros lo que queremos es que el museo pueda tomar las nuevas tecnologías de modo que podamos habitarlo y comenzar a impregnarnos de la historia de la medicina de otro modo, poniendo foco en cómo las y los médicos de nuestro país fueron precursores a nivel mundial. Creemos que reconocer y valorizar nuestra historia, además, nos va a permitir ser admirados, ¿no? Y no olvidar que todo este acervo está en nuestra universidad, y yo creo que en el marco de los 200 años de la UBA creemos que es muy importante poder ampliar estas posibilidades que ofrece este museo y otros museos que el día de mañana puedan tomar la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris, Laura. Pasamos a la siguiente exposición, Proyecto Experiencia Mosuo, Teatro Multimedia. Juan Ignacio Acevedo es el expositor, magíster en comunicación audiovisual, especialista en teoría de la comunicación, diseñador de imagen y sonido. Desde el año 2014 y en la actualidad es coordinador del Centro de Experimentación de Medios Audiovisuales y del set de filmación de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA. Bueno, ahí me escuchan. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de Inmersiva UBA de este año. Bueno, voy a ir directo a la presentación para potenciar el tiempo, ¿no? Experiencia Mosuo, más que teatro multimedia, es una experiencia transmedia, justamente, que está compuesta por teatro, video 360 o video inmersivo, y diseñado, también tomando un poco las palabras de Carlos Scolari, a través de un diseño de mundo transmedia, ¿no? Es la investigación proyectual del doctorado que estoy terminando. Estoy ya hace 5 o 6 años que investigo todo lo que tiene que ver con el diseño de mundo transmedia y el video inmersivo dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Entonces, Experiencia Mosuo es como la pata proyectual de esta investigación. Experiencia Mosuo, justamente, este año lo que hicimos fue poder
poner en escena y poder encontrar una forma de distribuir el contenido de video inmersivo. Digamos, yo justamente el año pasado, en Inmersiva 2020, presenté lo que habíamos hecho desde el registro del video 360, digamos. Parte de una obra que se llama Mosuo o no Mosuo, a través de una residencia que hicimos en el Chela, pudimos grabar el video 360. Eso en el 2018, que fue todo lo que hablé el año pasado. Lo que vengo a presentar hoy es lo que pudimos hacer junto a la compañía UPA Teatro, que es una compañía de teatro de Madrid, integrada por Carolina Tauceda y Alex Ortín, es hacer justamente expandir esta historia, ¿no? Con el concepto de transmedia, de que cada elemento, cada medio o plataforma, sacarle el jugo, sacarle lo más fuerte de cada uno de los medios. Entonces, esta obra se estrenó en Madrid en mayo, se hicieron 10 funciones, y la idea era la idea partió también de enfrentar el contexto donde nos encontramos, ¿no? Este contexto de COVID, de pandemia, donde había diferentes protocolos sanitarios, nos llevó a pensar y poner en experiencia y en práctica proyectual todo lo que venía investigando acerca de la transmedia o el mundo transmedia, y ver cómo vincular esta obra que teníamos hecha en video 360 con la experiencia de teatro físico y las diferentes medios y plataformas. Este fue el afiche de la obra, ese es el afiche de la obra, que también tiene un código QR, donde el código QR te lleva al Instagram de la experiencia, ¿no? Entonces, les muestro un poquito el tráiler que usamos de la obra, donde se ve parte del registro 360 y parte de videos que enviamos. Esta obra, o este mundo transmedia estuvo creado o está creado a través de Instagram, el uso de Instagram, que es @experienciamosuo, donde lo que pudimos hacer fue expandir las historias de estos personajes. 2 capítulos audiovisuales que se envían a través de WhatsApp, o sea que el espectador que compra la entrada, previo a la función de la obra de teatro, le llegan 2 episodios donde va viendo la historia narrativa de estos 3 personajes que se expanden tanto en la obra de teatro como en el video 360. Una pieza de 9 minutos, que es la pieza esta que hablé el año pasado, que es el video 360 que teníamos, y lo que pudimos vincular fue que estos mismos actores o intérpretes que uno ve en los capítulos que le llega por WhatsApp, que ve dentro de los cascos de video 360, son los mismos actores, intérpretes que el público observa en la obra de teatro. Por último, y justamente para ampliar el concepto de obra abierta, sobre el final de la obra, una vez que salen del teatro, a la media hora les llega el último capítulo que reciben por WhatsApp, para darle un último giro a la historia, donde la historia queda abierta para, en el caso que queramos, poder seguir expandiendo esta historia, o mejor dicho, este mundo, ¿no? Los elementos del mundo transmedia también vinculaban a esta obra, a estos personajes, ¿no? En principio estos 3 personajes es la mujer muñeca, el personaje de Alex, y que este personaje de Alex también por momentos se convierte en el hombre cerdo.
digamos, lo que me interesa es más que nada plantear la parte de la realización de esta obra, más allá del argumento narrativo. Fue muy interesante poder utilizar Instagram antes de las funciones que se estrenaron en mayo para poder generar, por un lado, espectadores o, como se dice, seguidores, y hacer vincular a estos personajes que nosotros teníamos en la historia y en este video 360, jugar con la cultura y el arte de Madrid, digamos. Esta experiencia yo la coordinaba desde Buenos Aires, pero digamos, la obra de teatro en sí se hizo en una sala de Madrid. Entonces, lo que nos permitió tener en el Instagram es ir conociendo estos personajes, vincularnos con el escenario de la noche de Madrid, con la cultura de Madrid, y también jugar con este vínculo que siempre hubo entre el arte de Buenos Aires y el arte de Madrid, ¿no? Y Argentina y España. Entonces, cruzas en cuanto a piezas que montábamos entre los personajes, la noche de Madrid, y músicos, ya sea argentinos, ya sea españoles, como Nati Peluso. Bueno, se usaron diferentes historias que se ponía música vinculando a estos artistas también con un público que podría ser el público puntual de la obra, ¿no? No sé si recuerdan que en un momento, en marzo, creo que nevó mucho por las calles de Madrid, entonces utilizamos esos y vinculamos a estos personajes con lo que pasaba en Madrid previo al estreno. Por otro lado, lo que nos permitió el Instagram fue hacer estas piezas. Que se empiezan a ver historias de 15 segundos, ¿no? Como para difundir la obra, difundir los personajes y a generar publicidad de la obra. Obviamente también relacionando, vinculando a estos personajes con el contexto que estamos atravesando tanto en Argentina como en España como a nivel mundial. Que no és culpa ser milionària, si ploguessin sant els bitllets pels aires. Por otro lado, además del Instagram, donde potenciamos esta idea de los personajes, recibían, digamos, el público estos episodios que veían piezas de 2 a 3 minutos que recibían como video en WhatsApp, ¿no? Donde ahí sí se iban conociendo o interiorizando dentro de la historia y la vivencia de cada uno de estos personajes previo a llegar a la sala de teatro, ¿no? Entonces, bueno, así se anticipaban cosas que tenían que ver con la historia. Y como un elemento fundamental para esta propuesta fue que el proyecto fue seleccionado para una residencia en la sala El 5 de Velarde, ¿no? Entonces, para lograr todos los elementos, por un lado estaba el Instagram, expandiendo a los personajes las historias, por el otro lado estos episodios que son videos que se mandan por WhatsApp al público que iba a presenciar la obra, y los domingos de mayo el público asistía al teatro, donde por un lado se veía este cartel que les mostré al principio, y llegaban a la sala del 5 de Velarde. ¿Cómo adaptamos la sala? La sala en sí la dividimos para poder tener 2 salas, ¿no? Como una sala A, donde el público se ponía los cascos y veía el video inmersivo 360, y por el otro lado la sala B, donde se hacía la obra de teatro, ¿no? Por un lado, lo que necesitamos fue, en la sala A, generar una oscuridad, y también, en cuanto al protocolo sanitario, nos adaptamos a trabajar con un público de 8 personas, 8 espectadores
por pase. También eso nos vino bien porque nos adaptamos a tener 8 cascos, ¿no? Entonces pensamos como que la estrategia funcionó bien en el hecho de que no se podían hacer funciones masivas, entonces sí era posible hacer una experiencia de este tipo, ¿no? Donde se usaban estos recursos tecnológicos para grupos o burbujas de espectadores, donde pasaban por estas 2 salas y a su vez se complementaba con los diferentes medios que les fui contando anteriormente. Esta es la sala A, perdón, y esta es la experiencia que vivieron los espectadores cuando llegaban al teatro el día de la función. Previo a esto, ya habían recibido 2 episodios de 2 minutos donde veían una historia del hombre y una historia de la mujer muñeco. Llegan ahí en horario puntual y en la sala A es donde se ponen los cascos y ven esta obra que es la que nosotros habíamos grabado en el 2018 y de la que hablé en Inmersiva del año pasado. Entonces, una vez que termina la obra de los 8 o 9 minutos, se sacan las gafas y el mismo protagonista de este hombre cerdo los dirige a la sala B del teatro, donde ahí sí se lleva o se hace una puesta en escena de los personajes en lo que nosotros conocemos como un teatro o obra corta, ¿no? Como estas. Y mi favorita, Selena, en Amor. Lo que tenía de interesante también en la sala es como que tiene una vidriera por el cual la gente que pasa por la calle ve lo que se está haciendo dentro del interior de la sala. Se nos presentaron algunos desafíos, ¿no? Como cuando uno utiliza estas tecnologías, quizás uno está entiende lo que es un casco 360, entiende lo que es YouTube y lo que es un video inmersivo, pero es muy difícil comunicar todo lo que se necesita para que las cosas tecnológicas salgan bien. Entonces, nos dimos cuenta que era necesario dar instrucciones. Entonces, utilizando esta mecánica que teníamos con el público, que tiene que ver con la comunicación, antes de la función, antes de que se llegaran al teatro, le mandábamos estas indicaciones para que estén atentos de lo que tenían que traer. Obviamente tenían que ser puntuales, porque hicimos dos o 3 pases de 6 u 8 espectadores por función, tenían que llevar los auriculares y necesitaban llevar el móvil, y ese móvil tenía que tener giroscopio. Entonces todas estas cosas las anticipamos y fue una traba que nos surgió porque siempre que se necesita tecnología, estas cosas hay que resolverlas de alguna forma. Para ir terminando, bueno, este era el episodio final, que es lo que te hace, o lo que comenté antes, una vez que el público que está en la sala de teatro ve el final en la sala de teatro, sale del 5 de Velarde, se va con esa sensación de que termina ahí, y este último episodio es el que le da un giro y genera que esta obra sea como una obra abierta, o nos posibilita a nosotros seguir expandiéndola, ya sea por el WhatsApp, por Instagram, o una segunda experiencia en otra parte. Bueno, en principio, muchas gracias por prestar atención y espero que les haya interesado la propuesta que hicimos. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Pasamos al siguiente proyecto, Detrás de Micros, cómo se diseñó el corazón del actor, teatro virtual a ciegas. Van a exponer Julián Coraccio, fundador del colectivo multidisciplinario Con Fundamento, con el cual lleva dirigiendo, produciendo cerca de 15 obras y experiencias artísticas sensoriales e interactivas en formatos como teatro a ciegas, conciertos, sonidos e instalaciones interactivas. Adaptó la mayoría de las obras a formatos digitales con sonido binaural, video 360 y 3D. Y Nicolás Arauz, ingeniero en sonido y acústica con experiencia en diferentes etapas de la producción musical y audiovisual. Ha sido docente en varios programas de audio a nivel universitario.
Luego de terminar su maestría en diseño sonoro en la Universidad de Edimburgo, se ha dedicado a la experimentación en las áreas de audio inmersivo, interactivo y nuevas tecnologías. Les damos el espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, lamentablemente Nico se tuvo que ir, ya no pudo estar con nosotros, así que me dejó a cargo. Bueno, también les voy a compartir unas fotitos para empezar. A ver cómo es esto. Ahí, creo que ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Ya. Sí, ahí se ve. Bueno, nosotros somos un colectivo que venimos desde el 2013 pues explorando con el tema sensorial, interactivo y el arte inmersivo, pero nunca fue pensado desde la tecnología, sino más bien desde lo presencial, desde lo sensorial, literalmente, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con una experiencia que involucraba un poco de tecnología como video, como sonido amplificado en cuadrafonía, como actores infiltrados, danza en sombras chinas, también músicos en vivo. Y un poco fue una experiencia totalmente experimental, sin ningún fin de querer agradar a nadie, sino más bien de poder justamente bombardear con arte de todos los tipos al público, ¿no? Y ver qué pasaba, ¿no? Y pues ese camino nos llevó a seguir explorando más de disciplinas que podríamos explorar con este tema sensorial inmersivo. Y en un viaje a Argentina justamente conocí el Teatro Ciego en Buenos Aires, que ellos ya venían pues 25 o 30 años haciendo esto. Y me pareció súper interesante esto de poder contar historias totalmente a ciegas, sin ver nada, ¿no? Entonces, por un lado, por el tema, yo venía del cine, del audiovisual común y corriente, digamos, y siempre el problema de la producción por el tema de que hay que hacer que sea realista todo, ¿no? La escenografía, la fotografía y todo, entonces era muy caro. Y esto me parecía como que de alguna forma para los artistas independientes nos ayudaba a poder crear historias fantásticas sin necesidad de grandes producciones o efectos especiales, ¿no? Y entonces, nada, surgió la posibilidad de adaptar esta obra del Corazón del Actor de Edgar Allan Poe al teatro a ciegas y fue un proceso muy interesante porque primero pues los actores no eran ciegos, sino que más bien eran actores acostumbrados a lo visual, a verse en primer plano, a expresar visualmente, ¿no? Y de pronto decirles no les va a ver nadie y van a tener que actuar con su voz y pues obviamente su cuerpo va a hacer lo que pues permite al público percibir los movimientos, los gestos violentos o no de la historia. Y fuimos creciendo a raíz de esa primera obra, hacer otras obras también que fueron llegando. También exploramos conciertos, exploramos, como decíamos, instalaciones interactivas, pero con esta llegada de la pandemia el año pasado, de alguna forma nos tocó volver a replantearnos todo desde cero, ¿no? O sea, si venimos del mundo audiovisual y de pronto hicimos del mundo a ciegas, pero presencial, de pronto nos tocaba replantearnos cómo hacemos el mundo a ciegas, pero sin estar ahí, o sea, sin poder hacer cosas presenciales, sin sentir olores, sin sentir perspectiva del sonido que se va, que se aleja, de texturas, ¿no? Entonces, justo habíamos grabado hace en 2019 o 18, me parece, una obra de los conciertos que habíamos montado antes con este sistema binaural que había escuchado de él, con estos micrófonos Neumann, ¿no? Que es como una cabeza humana con orejas y los micrófonos adentro. Y me había dado mucha curiosidad el hecho de poder justamente transmitir una de estas experiencias a un público que no puede asistir porque o pues, está en otro país o está en otra provincia o no puede asistir, ¿no? Y entonces grabamos como un experimento el concierto en un estudio, o sea, pues hoy en día lo haría totalmente distinto, pero en ese momento fue como que la primera idea es grabarlo en un estudio, ¿no? Porque así se graban las cosas generalmente, ¿no? Y entonces grabamos en el estudio y más bien fue todo este tema de cómo artificializar lo que sea más natural, que se escuche orgánico, que esté en el exterior y tal. Y creo que de alguna forma nos dio una pequeña experiencia de lo que podríamos lograr con el sonido, pero no teníamos ni idea de lo que nos esperaba justamente con esto de la pandemia. Y cuando surgió la pandemia dijimos, bueno, o sea, ya tenemos algo de experiencia con esto, ¿qué pasa si hacemos esto mismo con la obra de teatro a ciegas, ¿no? Y sobre todo, como es de terror, pues
es más fácil, ¿no? Porque es una cosa de tener que lograr que la gente perciba el miedo desde una historia, ¿no? Entonces, creo que es más fácil que una comedia, por decirlo, ¿no? Hacer reír a la gente solo por un audio es mucho más difícil que hacerle tener miedo. Entonces, nada, nos planteamos grabar para la obra y justamente esta foto que les muestro es cuando recién estábamos en la pandemia y nos decidimos grabar esto, porque se ve como todos estamos todavía con mascarillas y todo, y incluso era como difícil decir así a los actores, oye, saca la mascarilla para que se escuche bien, ¿no? Porque pues no sabías hasta qué punto cada uno tiene su propio miedo, ¿no? Y bueno, la cosa es que lo que hicimos fue grabar con 2 micrófonos en un principio, ¿no? Con el Neumann y con un Ambisonics, ¿no? Ahí pusimos en la sala de la casa de la actriz que nos prestó ese día. Y literalmente lo que hicimos fue grabar toda la obra como la hacíamos presencialmente alrededor de estos micrófonos, ¿no? O sea, tratando de mostrar las perspectivas de que hay una habitación arriba, que hay una cocina por allá más lejos y tal. Y simplemente dijimos, bueno, o sea, el micrófono se encarga de hacer todo lo demás porque de eso se trata, ¿no? El micrófono es profesional en eso, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro ingeniero de sonido, Nicolás, y él puso los micrófonos ahí más o menos. Pero además, probamos, dijimos, bueno, o sea, también hay que grabar detalles, ¿no? Entonces, también teníamos un pequeño boom como para grabar cositas ahí extras, imaginando esto como volver al cine, pero sin video, ¿no? O sea, simplemente agarrar planos detalles de sonidos y planos generales de sonidos y después de hacer una edición de esto, ¿no? Bueno, la cosa es que finalmente sacamos esta primera versión y sentía yo que algo le faltaba, ¿no? Entonces hicimos un focus group donde justamente invitamos a un pequeño grupo de gente que quisiera pues ayudarnos a mejorar esta experiencia y ellos nos empezaron a escuchar la obra y fueron haciendo ciertos cuestionarios que fueron rellenando que nos permitieron justamente descubrir que podíamos hacerlo mucho mejor, ¿no? O sea, que esto era pues apenas el principio de algo que podíamos hacer mucho mejor, ¿no? Así que decidimos grabar otra vez la obra y esta vez nos fuimos a una locación más propicia, digamos, ¿no? Con o sea, piso de madera, una casa antigua donde todo sonaba, pues, antiguo, ¿no? Y esta vez además conseguimos 2 cabezas de estas Neumann, que pues una fue auspiciada por la Universidad de las Américas, por suerte. Y entonces aprovechamos y dijimos, bueno, o sea, si toda la casa es gigantesca, pues ¿cómo hacemos para que no estén moviendo el micrófono constantemente? Y entonces pusimos un micrófono justamente como en la puerta de la, de una de las escenas principales, que es el cuarto del viejo, de la historia, digamos, ¿no? Y entonces, para que no estorbara a los actores y que no estar ahí que se sientan en el trípode constantemente, todo, la colgamos en una red en medio del marco de la habitación, digamos. Entonces esto permitía que incluso, es como tener la cabeza justo al lado de la puerta, escuchar lo que se escucha como si estuvieras espiando del lado de la puerta. El momento que se cierra la puerta, también sientes el portazo en la cara, digamos, ¿no? Entonces era una perspectiva muy interesante de jugar con eso, ¿no? De ver qué pasa con eso, ¿no? Sin realmente haberlo experimentado antes. De ahí, bueno, como ven, la casa tenía muchos muebles antiguos y eso pues nos ayudaba a jugar con las texturas de todo, ¿no? Bueno, ahí también está el tema de la muerte, del entierro. Entonces, tratamos de recrear como foleys de todos los efectos especiales, digamos, ¿no? Pero in situ, en la misma locación, para que tengan el mismo ambiente, la misma tipo de textura, ¿no? Si estás hablando de madera, tiene que ser en esa madera, no en otra manera. La tierra tenía que ser real, las piedras, todo, ¿no? Entonces, tratamos de recrear todo lo más posible como si fuera una película. Y para mí, como director, fue una gran alivio el hecho de volver al control de una historia, porque cuando tú haces teatro en vivo, pues estás acostumbrado a depender de lo que salga en vivo, ¿no? Y en este sentido de poder volver a grabar y poder editar y postproducir, permitía este lujo de detalles de poder hacer primeros planos, planos generales, poner voces encima, ¿no? Y cosas así. Y entonces, nada, sacamos un producto bastante diferente al original que teníamos como presencial y de alguna forma también nos permitió esto de explorar otros campos y expandir el arte a otros países, ¿no? Donde justamente no podemos llegar presencialmente y que escuchen esta propuesta de este arte de las ciegas y de estar así completamente escuchando la perspectiva de un loco que está por ahí en tu casa, ¿no?
Entonces, hemos tenido respuestas bastante positivas de esta experiencia y nos lleva a querer hacer más, ¿no? Entonces, nos parece que es un sistema bastante interesante esto del sistema binaural como método inmersivo, a diferencia de otros formatos también como el VR, como el 3D, que también son formatos que de alguna forma nos atraen a meternos dentro de la imagen. Creo que el hecho de apagar totalmente los ojos y solamente escuchar y sentir que todo esto está pasando hace que también sea muy loco, ¿no? Esto de la realidad virtual a través de la tecnología. Y bueno, creo que eso les podría decir así para no alargarles mucho de mi parte. Muchas gracias, Julián. Les hago una sola pregunta por una cuestión de tiempo de cierre y la dejo abierta para quien quiera responderla. ¿Cómo ven el futuro de sus propias prácticas después de estas experiencias? ¿Quién quiere responderla? De nuevo, ¿cómo vemos? ¿Cómo ven el futuro de sus propias prácticas? Vienen de disciplinas bastante disímiles después de estas experiencias que acaban de exponer. En lo personal me parece que fíjate que en principio cada uno de los proyectos tienen cosas en común, que partimos de la tecnología para generar una inmersión, más allá de qué dispositivo utilicemos, entendiendo que el público no es el público de antes o que el estudiante no es el estudiante de antes, que este concepto de estudiante pasivo, ¿no? Sino que lo que buscamos, ya sea con una obra de teatro, con una experiencia inmersiva, con un recorrido en un museo, es que el participante tenga una experiencia, ¿no? Tenga una sensación. Creo que esto, tanto para una obra más artística como para contenido educativo, es fundamental, ¿no? Porque no nos estamos enfrentando ni a un contexto normal, ni a un estudiante de los de antes que lo que hacía era escuchar lo que decía el profesor o los profesores y después lo repetía, sino que también estamos, mientras damos clase, creo que todos somos docentes, este año o el año pasado también nos enfrentamos a estar dando clase en forma virtual y competíamos con que del otro lado el estudiante tenía WhatsApp, tenía internet en sus casas, entonces me parece que estas experiencias que hacemos también se pueden llevar tanto al aula o al taller, y lo que buscamos me parece que es darle el lugar, ya sea al estudiante o al espectador, de no darle una obra cerrada, sino que también la complete ellos con su propia sensibilidad. Perfecto. Perdón si me expandí mucho. No, perfecto. ¿Alguien más quiere dar una idea de cierre? Bueno, de esta manera entonces cerramos la mesa. Les agradezco mucho a todas y a todos. Y bueno, los invitamos a seguir en la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Hasta luego.